Muy bien, estamos a un minuto de terminar el recreo. Estamos a un minuto de terminar el recreo y am, vamos a ir conectándonos poco a poco, hermanos. Vamos a ir conectándonos. Para los que ya están conectados, les voy a ir diciendo, am, va a ser bien importante esto de que podamos ver cómo podemos darle consejería a una persona no creyente, ¿verdad? Tenemos que ver eso bien, cómo darle consejería a una persona no creyente, porque aparte de que algunos de ustedes han hecho la pregunta ya varias veces, ¿qué hacemos cuando una persona no es creyente? Am, ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Cómo les aconsejamos? Todo eso es bien importante, hermanos, todo eso es bien importante. Entonces, no quiero llevar deprisa yo la clase de consejería solo por cubrir las notas. Quiero llevar la clase correctamente con el propósito de que cada uno de ustedes pueda aprender realmente lo que corresponde aprender, ¿verdad? Así que de esa forma ustedes puedan digerir bien la información y la puedan analizar, la puedan pensar, puedan considerar, ok, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué necesitamos hacer mejor? ¿Qué necesitamos cambiar? Y así sucesivamente. Am, en este momento voy a tomar nota, voy a tomar ahorita nota de los que están en la clase, así de que lo hago a través de ah, una, lo hago a través de esto. Vamos a ver. Tenemos a cada uno de ustedes ya aquí. Tenemos 18 estudiantes de 22 que normalmente están conectados en consejería bíblica. Pero bueno, les decía de que mientras se van conectando los demás hermanos, les decía que es importante, vamos a ir viendo temas delicados, pero creo que hay un tema que es sumamente esencial e importante, es cómo comparto el evangelio con una persona que no es, que le estoy dando consejería, ah, pero no es creyente. Recuérdense que para la consejería es necesario que la consejería bíblica, vamos a usar la Biblia, y la Biblia solo va a ser efecto e impacto en la vida del cristiano y para conversión en la vida del no cristiano. Así de que, muy bien, vamos en este momento entonces a comenzar la clase. Estamos los que estamos, somos los que somos. Pido a los que tienen las cámaras apagadas que por favor son tan amables de encender sus cámaras. Y parece que alguien puso fotos también por ahí. No necesito, no quiero fotos tampoco, quiero las cámaras prendidas, ¿verdad? Así de que si no vamos a poner una foto ahí toda editada todo el tiempo, no vamos a poner fotos editadas y nos vamos a hacer ver más delgaditos y todo el asunto. Y, no, yo quiero conocer a los estudiantes, quiénes son y cómo se portan ahí cuando están ahí sentados también, ¿verdad? Es importante cada una de esas cosas. Muy bien, vamos a comenzar la clase. Ya oramos al principio de la clase y vamos a orar al final de esta clase. Consejería Bíblica, parte 2. Consejería Bíblica, parte 2, tiene como propósito el podernos capacitar a cada uno de nosotros a poder llevar delante de Dios a cada persona, como lo dice Colosenses 1:28, presentar delante de Dios a las personas que necesitan madurar en su vida, que necesitan crecer en su caminar con Cristo y que necesitan cambiar ciertas situaciones o circunstancias que están viviendo. Así de que hemos ido ya viendo bastantes cosas que hemos aprendido a través de el primer módulo y ya esta es nuestra tercera semana en la clase de consejería parte 2, que es el segundo módulo. En las dos lecciones anteriores, estuvimos enfocados específicamente en qué es lo que el consejero necesita o desea,
¿Qué es lo que el consejero desea obtener del aconsejado? Dijimos que hay dos tipos de personas con los que usted como consejero, usted va a tratar. Y uno de los tipos de personas es la persona que es el ofensor, que necesita entender y aprender qué es el verdadero arrepentimiento. El ofensor necesita venir a un arrepentimiento y usted tiene que saber lo que es el arrepentimiento para que usted le pueda explicar al ofensor lo que Dios espera de él en cuanto al arrepentimiento. Pero también la segunda semana de este módulo 2 estuvimos hablando acerca de, ¿y la persona que ha sido ofendida qué? La persona que ha sido ofendida, dijimos, es la persona que necesita buscar el aprender a perdonar a la persona que le ha ofendido. Ahora, vamos a estar viendo en detalles, vamos a ver ofensas desde la más pequeña hasta la más grande, pero vamos a ir viendo casos individuales, vamos a ver casos de abuso sexual, vamos a ver casos de homosexualismo, vamos a ver casos, todo eso lo vamos a ver en este módulo. Pero ahorita que es nuestra tercera lección en el módulo 2, vamos a comenzar desde la parte básica, vamos a comenzar desde abajo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a edificar de abajo hacia arriba. Ya vimos lo que el consejero necesita o desea es buscar el arrepentimiento del ofensor, buscar el perdón del ofendido. Ahora, si vamos a aconsejar a una persona, vamos a aconsejar dos tipos de personas. Vamos a aconsejar al creyente y no creyentes. Porque puede ser que un no creyente tenga la esperanza de que un cristiano le puede dar un mejor consejo. Pero ¿qué tanto usted se puede extender en la palabra de Dios con una persona que no conoce a Dios? Alguien me puede compartir. Y en esta clase, en esta lección específicamente, sí ustedes van a estar participando bastante, ¿no? Porque aquí va a haber participación en este tipo de lección que vamos a tener tanto este jueves como el próximo jueves. ¿Por qué razón eh, va a ser un poco complicado usar la palabra de Dios con una persona que no es creyente? A ver, ¿quién me quiere explicar? Sí, hermana. Ah, pensé que alguien había levantado la mano. Nada más desenmudezca, desenmudezca. Sí, hermana Erika, adelante. Sí, hermano, es un poquito complicado llegar hablando la palabra de Dios porque ellos no conocen la verdad. Entonces, yo creo que ellos tienen que ver primeramente en ti a una persona diferente. Así es. Tenemos que empezar a tener como una relación de amistad Ujú. y de comprensión de parte de nosotros hacia esa persona. Entonces ellos empiezan a notar algo diferente en nosotros. Y es Excelente. una manera de ganarte la confianza para que ellos se puedan abrir Sí. y encontrar ellos algo que ven diferente en nosotros. Y sabemos que eso que ven diferente en nosotros es Dios en nuestro Es corazón, Dios en ¿verdad? nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito del consejero? Ya lo he mencionado varias veces. ¿Cuál es el propósito del consejero cuando usted está dando consejería a un no creyente? ¿Cuál es el propósito? Llevar a la persona a Cristo. Llevar a la persona a Cristo. Una vez que usted lleva a la persona a los pies de Cristo, entonces el Espíritu Santo mora en esa persona. Ahora usted sí puede tomar la palabra de Dios y empieza a trabajar directamente en el quitar y poner, quitar y poner. O sea, ya empieza a trabajar en un crecimiento de esa persona. Pero si la persona no es creyente, la Biblia dice que la persona está muerta ¿en qué? En sus delitos y pecados, ¿verdad? Está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, la persona no va a entender muchas de las cosas. Tal vez intelectualmente tal vez sí entienda algunas cosas, pero espiritualmente no va a entender la profundidad de la mayoría de esas cosas. Efesios capítulo 2 dice que están muertos en sus delitos y pecados. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno solo que entienda. Entonces, si usted da consejería a un no creyente, ¿cómo puede usted guiar a esa persona a los pies de Cristo? ¿Cómo puede usted guiar a esa persona a los pies de Cristo? A mí me gusta mucho
lo que le llamamos nosotros las 7 señales. Ahora, hoy les envié las notas de las 7 señales a todos ustedes. Solo quiero decirles, el escritor de estas notas de las 7 señales es un hermano que es un hermano al que yo quiero muchísimo. Se llama Bruce Tripplehorn. Y Bruce Tripplehorn, él es misionero en Brasil. Entonces, él habla inglés, es su primer idioma. Su segundo idioma es portugués, porque ha estado de misionero en Brasil. Así que si el español que ustedes ven traducido ahí tiene palabras así medio raras, hagan cuenta y caso que algunas quizás sean una mezcla de portuñol. Así como dicen de español e inglés, dicen Spanglish. Entonces, en portugués y español es una mezcla de portuñol, mezclado portugués con español. Así de que ustedes, pero van a entender lo que él quiere decir. Pero yo no quise hacer ninguna editación a las notas de él, puesto que hay que tener respeto por la persona que escribió estas notas y darle crédito a quien crédito merece. Así que mi hermano Bruce, si en algún momento ves este video, sabes cuánto te aprecio y cuánto aprecio la aportación. Es un hombre muy, pero muy inteligente y escribió esto que se le llaman las 7 señales. Entonces, un consejero que quiera llevar a una persona que no conoce a Cristo, puede llevar a una persona fácilmente a través de las 7 señales. Voy a comenzar por compartir la pantalla con ustedes, ya que en la pantalla vamos a ir viendo muchos de los detalles que cada uno de ustedes ya tienen ahí mismo, en sus notas. Pero me gusta más compartirlo de esta forma porque de esa manera cada uno de nosotros podemos ir observando algunas cosas que quiero que observen o viendo algunos detalles que quiero que ustedes también puedan ver, ¿verdad? Muy bien, así de que vamos a ir en este momento entonces, vamos a ver, aquí estamos ya. Muy bien. Vamos a ir entonces viendo lo que es esto de las 7 señales en consejería. El propósito de las 7 señales es que usted lleve al aconsejado a los pies de Cristo. Eso es sumamente importante. Ahora, ¿cómo vamos a llevar a los pies de Cristo a una persona? ¿Cómo vamos a llevar a los pies de Cristo? Vamos a ver si nos funciona mejor ahora la presentación. Muy bien, parece que están habiendo algunas dificultades con estas presentaciones. No entiendo la razón del por qué, pero vamos a vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a regresarlo. Vamos a estar aquí una vez más. Ok, ahora sí, creo que sí. Muy bien. El propósito del libro, las 7 señales. Voy a comenzar con esto. Y si tienen preguntas, por favor, levanten la mano, pregúntenme, díganme, porque esta la vamos a hacer despacio. ¿Ok? No se me vayan a dormir tampoco porque van a perderse cómo se hacen las 7 señales, cómo se usan. Es usar solamente la palabra de Dios. La hermana Erika dijo algo bien importante. La hermana Erika mencionaba ahorita de que es importante hacer una amistad con el aconsejado. Recuérdense que todo comienza con la parábola del sembrador. Eso se encuentra en Mateo capítulo 13, donde usted comienza teniendo una relación cercana con el aconsejado, con el propósito de poder tener una relación personal, de tener una relación de amistad, de tener una relación de confianza con la persona. La persona no le interesa qué tanto usted conoce de la Biblia si la persona no está convencida que a usted le interesa la persona, que usted se interesa de forma sincera y verdadera por la persona. Entonces, una vez que usted gana la confianza, una vez que usted gana la confianza, usted muestra su amor hacia el aconsejado que no es creyente, uno de los mejores libros que se usan para compartir el evangelio es el libro de San Juan, el libro del apóstol Juan, o sea, el evangelio del apóstol Juan. ¿Cuál es el propósito del evangelio de Juan, hermanos? El propósito del evangelio de Juan lo encontramos al final del libro de Juan. Lo encontramos casi al final del libro de Juan y lo dice de esta forma. En Juan capítulo 20, versículo 30 y 31,
En el versículo 30 dice, vean ustedes cuál fue el propósito por el que Juan escribió este libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Qué fue lo que dice que hizo Jesús? Muchas otras señales. O sea que Juan se va a enfocar en algunas señales. Juan se va a enfocar en algunas cosas importantes que él llama señales, que es lo mismo que milagros. Los milagros eran señales. Y entonces dice él, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas. Verso 31. Pero estas se han escrito. ¿Cuáles? ¿A cuáles se refiere? En el libro de Juan aparecen solamente 7 señales. Aparecen 7 señales específicas y dice aquí que estas 7 señales se han escrito con un propósito. Note usted ahí qué importante es eso. Se han escrito con el propósito que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. O sea que lo que el apóstol Juan está diciéndonos aquí al final de su libro es de que él escribió este libro específicamente con el propósito de que la gente viera esas 7 señales. Y que al ver esas 7 señales, ellos creyeran, dice el verso 31, para que creáis que Jesús es el Cristo, o sea, el enviado, el Hijo de Dios, y que una vez que ustedes crean, ustedes puedan obtener la vida eterna. Ahora, ¿qué mejor que buscar la misma palabra de Dios que nos enseña que estas señales son específicamente para que una persona pueda creer? Entonces es ahí donde entramos a un punto bien importante. ¿Cómo es la mejor forma de compartir a Cristo con una persona que no ha conocido a Cristo a la que usted le está dando consejería? A través del Evangelio de San Juan. Primero, usted se gana la confianza de la persona, usted gana la amistad de la persona, usted llega a tener esa preocupación de forma sincera y honesta con la persona. Después usted va a usar la palabra de Dios, pero usted va a usar la palabra de Dios con mucha sabiduría. Estas 7 señales que nos enseña el libro de Juan, usted se va a ir dando cuenta cómo se desarrolla cada una de estas señales, lo que usted le hace ver a la persona y lo que la persona puede llegar a entender. El propósito es que cuando, supongamos que usted va a tener una sesión de consejería, usted usa la primera señal con esta persona o usted usa la señal que mejor se aplique a la situación que esta persona está viviendo. Usted lo va a ver en este momento a través de lo que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a comenzar, vamos a comenzar por decir, ¿cuál es el propósito de los milagros? Las señales son lo mismo que los milagros. O sea, los milagros son esas señales de las que Juan habla. Estas señales fueron hechas para que crean, para que se conviertan. Entonces, el propósito de los milagros o señales, dice el verso 30, que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro. Y es que la Biblia describe los milagros de Jesús como señales tal, como las señales de tránsito tienen su mensaje importante para los conductores, así también los milagros de Jesús tienen un mensaje para las personas. Y el mensaje para las personas específicamente del libro de Juan es de que las personas puedan creer en Él como el Cristo, el Hijo de Dios, como Dios mismo que quita el pecado del mundo. Ese es el propósito de las señales en el libro de Juan. Y usted se va a dar cuenta que quizás hay algunas cosas que usted nunca las había pensado, pero que es importante ver por qué es que Juan eligió esos 7 milagros. ¿Por qué Juan escogió esos 7 milagros? Lo dijo en el versículo 31, para que al verlos las personas o al leer de eso creyeran en Cristo. Entonces, si usted va a evangelizar a un aconsejado, usted tiene que comenzar por enseñarle lo que la palabra de Dios dice que tienen que enseñarle para que puedan creer, que son estas, los 7 milagros
los 7 milagros de los que habla el apóstol Juan. Así que Juan escogió o eligió 7 milagros para que aprendamos sobre qué cosas. Primero, para que aprendamos qué es la fe. ¿Qué es la fe? Ahí nuevamente el versículo 31 dice, pero estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús quiere que las personas crean en Él y que aprendamos sobre la fe, sobre qué es la fe realmente. Por eso cada milagro que vamos a ver en estas 7 señales, ustedes se van a dar cuenta, cada milagro nos enseña algo acerca de la fe. Cada milagro nos enseña algo acerca de la fe. Entonces, Juan escogió esos 7 milagros, número 2, para saber que las personas puedan aprender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? No solamente que puedan aprender qué es la fe, pero quién es Jesús. Pero estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo. O sea, sus milagros también están o nos muestran a nosotros, sus milagros también muestran que como su Padre, Jesús también es Dios. O sea que, ¿cuál es la cantidad de fe o qué fe tiene una persona? ¿Quién es realmente Jesús? Para eso fueron escritos estos milagros. ¿Qué es la fe? ¿Quién es Jesús? Estos 7 milagros o 7 señales le enseñan a la persona qué es la fe, quién es Jesús. Cada señal del libro de Juan muestra milagros que solo Dios podría realizar con su poder. Y una tercera cosa es enseñar. Estos 7 milagros van a enseñar no solamente qué es fe, no solamente que Jesús es Dios, pero nos van a enseñar quién es Jesús y nos van a enseñar que Jesús se ocupa de cada una de las necesidades de las personas. Ahora, esto es clave. ¿Cómo llega el aconsejado? ¿Cómo llega a usted como consejero? Una persona que necesita consejería, ¿cómo llega a usted? ¿En qué condición llega? Adelante, quien quiera hablar. Llega con necesidad de Llega algo. con necesidad, ¿verdad? Llega con necesidad, muy bien. Entonces ya vemos que, ¿qué es la fe? Nos van a enseñar estos 7 milagros. ¿Qué es la fe? ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo es que Jesús se ocupa de nuestras necesidades? Para que muchas personas escuchen el Evangelio, usted tiene que escuchar cuáles son sus necesidades. Si usted no escucha cuáles son sus necesidades, entonces la gente va a sentir que a usted no le importa. De hecho, como consejero, aún con los cristianos, usted tiene que aprender, acuérdense lo que dice la Biblia, que para el consejero, que es el cristiano maduro, debe de ser una persona pronta para oír y tardo para hablar. O sea que el consejero tiene que aprender a escuchar. ¿Para qué? Para identificar la necesidad del aconsejado. Y es por eso que Jesús, no solamente Juan escogió estos 7 milagros para enseñarnos qué es la fe, segundo, para enseñarnos quién es Jesús, pero para enseñarnos también de que Jesús se preocupa de nuestras necesidades. Lo que continúa del versículo 31 dice que están escritas estas cosas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y vean ustedes aquí lo que está sobresaliendo en amarillo. Dice, y para que creyendo tengan vida eterna. Ahora sigan la secuencia conmigo. Jesucristo le permite al apóstol Juan que escribe estos 7 milagros. ¿Con qué propósito? Número 1, dijimos, para que entendamos qué es la fe. Número 2, para que veamos quién es Jesús. Número 3, para que entendamos que Jesús se ocupa de nuestras necesidades. 3 cosas importantes. Ahora, cuando la persona entiende estas cosas, la persona poco a poco, acuérdese que estas son 7 señales. Yo solamente le recomiendo a cada persona que haga una señal por sesión de consejería.
Recuérdese que el que una persona se convierta, mis queridos hermanos, no es, la conversión de una persona no es un evento, es un proceso. No es un evento, o sea, usted no le va a dar el evangelio y ya la persona se convierte ahí. Normalmente, si alguien se convierte en ese momento, es que alguien ya venía compartiendo antes con ellos. O sea que para que dé fruto, hay que sembrar, hay que regar, hay que pasar un proceso, hay que cuidar. Entonces, Jesús se ocupa de las necesidades y de esa forma, cuando la gente ve estos 7 milagros, la gente puede entonces creer y cuando creen, creyendo, pueden obtener vida eterna. Ya como cristianos, la consejería toma otra cara. La consejería toma una dirección diferente. ¿Ok? Así que vamos a ir despacio y si tienen preguntas, por favor, háganlas, que con todo gusto las vamos a contestar. Así que vamos a llenar ahí los espacios en blanco y para que creyendo tengáis fe en su nombre. Jesús tiene preocupación por la calidad de vida que las personas tienen. Entonces, usted tiene que asegurarle a la persona de que Jesús se preocupa por la calidad de vida que tenga. ¿Se acuerda usted lo que dijo Juan capítulo 10, versículo 10? Que Él vino para darnos ¿qué? Vida y vida ¿cómo? Vida que andemos arrastrando la cobija siempre, ¿verdad? Vida en que ya no podamos más, que andemos todos frustrados. No, Juan 10:10 dice, y Él vino a darte vida y vida en abundancia. O sea que Jesús se preocupa por la calidad de vida. Entonces, si yo estoy aconsejando a una persona que no es creyente, yo puedo asegurarle a esa persona, porque esa persona vino con una necesidad. Y yo necesito asegurarle a esa persona que Jesús se preocupa por la calidad de vida que esa persona debe de tener. Para que la persona pueda decir, ok, si alguien se preocupa por mí entonces. Y esa calidad de vida que Jesús quiere que tengamos involucra tanto la parte física como la parte espiritual. En resumen, para introducir esta clase, quiero decirles de que en cada señal vamos a ver 4 cosas, ¿ok? En cada señal vamos a ver cómo Jesús se ocupa de las necesidades físicas de las personas. ¿Dónde está el primer contacto que tiene la persona con usted? Para que usted pueda compartir a Cristo, para que usted pueda hablarle de quién es Dios. Jesús se ocupa de las necesidades físicas primero. Ok, en cada una de las señales o de los 7 milagros, Jesús se ocupa de la necesidad física. Una segunda cosa que Jesús se ocupa es que Jesús se ocupa de la necesidad espiritual. Primero de la física, después de la espiritual. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo muchas veces hay cristianos que quieren verse muy espirituales? Y siempre están diciendo, no, vamos a hacer esto primero y se enfocan directamente a lo espiritual con los no creyentes. Y si tienen algún evento o tenemos algún evento que es para alcanzar a los no creyentes y nos ponemos bien espirituales, bien. Y la verdad de las cosas, la gente quiere ver qué tanto te preocupas por ellos primero para ellos abrir el corazón. Entonces, primero preocúpate por la necesidad física para que tengas una apertura de la persona. Demuéstrale a la persona lo que te interesa. Demuéstrale a la persona lo que la persona significa para ti. Entonces la persona va a abrir su corazón y cuando la persona abra su corazón, entonces te das cuenta cómo le puedes enseñar que Jesús se preocupa y se ocupa de las necesidades espirituales. Otra cosa que vamos a poder ver a través de las señales es que Jesús quiere que comprendamos que Él es el Dios encarnado. O sea, que Él es Dios mismo, que es Dios el que se va a preocupar por tus necesidades físicas y espirituales. Y número 4, que la persona entienda que Jesús quiere que aprendamos sobre la fe que Él quiere que tengamos. Porque sabe usted que hay varios tipos de fe. Y hay tipos de fe que realmente nos salvan. Y Jesús nos muestra a través de cada una de estas 7 señales
el tipo de fe que Jesús quiere que nosotros realmente tengamos. Así que habiendo dicho eso, vamos a pasar a la primera señal. Y la primera señal, ustedes la tienen ahí, como pueden ver ustedes a un hombre echando agua a la jarra, ¿verdad? Ya saben ustedes cuál señal es esta. Jesús presente en un momento de felicidad. Ahora, escuchemos esta señal, acerca de esta señal primero, para que después entonces nosotros podamos eh, tener una idea de qué es lo que estamos hablando. La primera señal o el primer milagro que está escrito en el libro de Juan es cuando Jesús transforma el agua en vino. Qué importante es esto. ¿Recuerda usted cuál fue el momento más feliz de su vida? Imagínese usted que yo estoy hablando con un no creyente y el no creyente llega a consejería conmigo y me dice, estoy teniendo muchos problemas. Ya empiezo a observar cuál es la necesidad, empiezo a conversar con él. Es una persona que está deprimida. Puedo yo preguntarle en ese momento, quisiera yo preguntarle, ¿usted recuerda algún momento? ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida? Y puedo hacerle esa pregunta a la persona, para que la persona piense en algún momento bueno que ha tenido en la vida, porque la persona con depresión o la persona con problemas que llegó con necesidad, muchas veces llegan de lo peor y llegan que el mundo se les está acabando, se les está viniendo encima. Ahora, muchas personas creen que a Dios no le gusta la diversión y puso las reglas para impedir que las personas la pasen bien. Pero el hecho es de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Jesús estuvo presente en un momento más feliz en la vida de una persona, en el matrimonio de esta persona. Y fue en ese momento que Jesús hizo el primer milagro, según nos dice Juan capítulo 2. Ahora, veamos lo que nos dice Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, hijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, quiero que usted recuerde que aunque sea no creyente la persona, una de las condiciones para darle consejería a alguien es que la persona haga sus tareas, aunque no sea creyente, pero tiene que hacer tareas. Lo primero que yo haría sería darle de tarea a la persona que cuando se vaya a su casa, vaya y lea específicamente este texto bíblico. De hecho, yo mismo le puedo dar hasta las notas mismas que ustedes tienen como estudiantes. Y que la persona, al leer esto, la persona pueda ver, por ejemplo, en el versículo 3, ¿qué podemos aprender de esta historia? Lo primero es que podemos aprender, como lo dije anteriormente, que le vamos a ayudar a la persona que vino con necesidad a consejería. Si las necesidades de esa persona son necesidades físicas, le podemos decir a la persona,
perdón, si sabes que Jesús se preocupa, tú dices que no crees en Cristo, o tú dices que crees pero no has entregado tu vida a Cristo. Y tu necesidad, obviamente, por lo que me estás diciendo, es una necesidad física, pero ¿sabes que Jesús se preocupa por las necesidades físicas de cada persona? Jesús se ocupa de las necesidades físicas. Vean lo que nos dice ahí el versículo 3. Dice el versículo 3, dice ¿qué pasó para que la madre de Jesús fuera a hablar con él? Lo primero que sucedió fue que el vino se acabó, ¿verdad? El vino se acabó. Y una cosa bien importante ahí es que Jesús demostró que tiene el poder para suplir nuestras necesidades temporales, nuestras necesidades temporarias. En esta ocasión se terminó el vino, que era importante para la alegría de los invitados. Entonces, nosotros podemos mostrarle al aconsejado las cosas que tú tienes necesidad, si tienes necesidad de esto, de lo otro, son cosas por las que Dios se preocupa. Dios no quiere que estés falto de aquellas cosas que son necesidades. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Es una necesidad o es un antojo tuyo? Pero Jesús demuestra que Él está siempre dispuesto a suplir las necesidades físicas temporales de esta tierra. En esta ocasión, tú le puedes decir al aconsejado, en esta ocasión se terminó el vino y el vino era importante para la alegría de los invitados. El vino era tan importante para la alegría de los invitados que Jesús no está de acuerdo con embriagarse. O sea, Jesús no quiere ver borrachos entre sus hijos, ¿verdad? Pero no está en contra de la alegría de las personas en esta ocasión, por ejemplo. Jesús no está en contra de la alegría, se está en contra de las borracheras. La necesidad temporal suplida en esta ocasión fue causa de alegría, o sea, trajo alegría a los invitados en ese momento. O sea que tú le puedes demostrar a la persona que con este milagro que Jesús hizo, Jesús está demostrando que se preocupa por la necesidad física de la persona, en este caso era el vino, pero también se preocupa por el estado emocional de la persona. Jesús se preocupa por el estado emocional tuyo. Jesús no quiere que estés triste. Jesús está demostrando con este milagro que Jesús desea que tú tengas alegría en tu vida, que tú tengas alegría. Entonces, eso nos lleva a una segunda cosa que podemos aprender de esta historia. Nos lleva a que Jesús se ocupa de nuestras necesidades espirituales también. Dijimos que esta era la segunda cosa que íbamos a ver en cada uno de estos milagros. Entonces, esto tú lo tienes que aprender como consejero para podérselo aplicar tanto físicamente como espiritualmente y emocionalmente a la persona. Jesús se ocupa de nuestras necesidades espirituales. Al ocuparse de esta necesidad temporal, Jesús demuestra que está interesado en satisfacer una necesidad más profunda y eterna. O sea, la necesidad espiritual. Primero la necesidad física temporal, ahora la necesidad espiritual que es más profunda y eterna. Tarde o temprano, el vino se acabará. Y es ahí donde usted, como consejero, usted puede aprovechar. ¿Sabes de qué? Tú vienes a consejería porque estás teniendo necesidades físicas, necesidades de dinero, de trabajo, estás teniendo problemas con tu carro, etcétera. Pero quiero decirte que todo eso se acabará. Así como en ese milagro, el vino se acaba. Todo eso temporal también tarde o temprano se acaba. Los momentos felices de nuestra vida también se terminan en algún momento. O sea, no todos los momentos son de felicidad. También se terminan en algún momento. Entonces, es importante que tú le digas a la persona, el vino es un símbolo de la alegría eterna que Dios quiere darte por medio de una relación íntima con Dios. Ahora, la relación íntima con Dios, tú le puedes enseñar al aconsejado que esa va a durar para siempre. Pero el vino, o sea, las cosas físicas por las que tal vez el aconsejado vino a consejería, esas son temporales. Entonces, Jesús no vino para impedir tu felicidad, sino que Jesús vino para darte
una mejor vida. Jesús vino para darte una mejor vida, una vida en la que tú puedas. Entonces, usted puede usar el milagro de el vino, haber sido convertida al agua en vino, para poder empezar a hablar de conversaciones espirituales con una persona no creyente. Eso le ayuda a la persona a entender, ok, entonces Jesús o los cristianos más bien no son aguafiestas. O sea que los cristianos no quiere decir que somos santurrones y aburridos. O sea que Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que tengamos alegría. ¿Y sabe usted por qué mucha gente le huye al evangelio? Porque llegan a iglesias legalistas donde les ponen un montón de reglas, y con el montón de reglas que tienen en las iglesias legalistas, la gente dice, no, si dentro ahí no puedo ni respirar. Si respiro es pecado. Si volteo a ver a la izquierda es pecado, y si volteo a ver a la derecha es pecado, tengo que andar viendo así nada más. Ustedes saben que estoy exagerando, pero saben a lo que me refiero cuando digo eso. No, donde hay personas que realmente muestran un cristianismo que Jesús no es lo que Jesús enseñó. Un evangelio que Jesús no es lo que enseñó. Entonces, en este primer milagro, Jesús muestra su preocupación por las personas, su preocupación física, y muestra el vino, lo muestra a través de hacer el vino, su preocupación emocional, porque quería que estuvieran alegres en aquella boda, y su preocupación espiritual. Ellos querían él quería que ellos entendieran que lo que él estaba al final haciendo era con el deseo de tener una relación íntima con él. Porque Jesús no vino para impedir la felicidad de los seres humanos. Jesús vino para darles vida y vida en abundancia. Eso quiere decir alegría. Quiere darte una mejor vida, totalmente mejor de lo que tú estás acostumbrado. Entonces, es ahí donde uno puede conversar con la persona y decirle, Jesús quiere una mejor vida para ti. Y lo puedes ver a través de este milagro. Ahora la pregunta es, ¿quieres tú una mejor vida para ti? Y entonces ahí usted ya comienza, sí puede darse cuenta cómo usted ya comienza en cierta manera, a hacer un reto a la persona. Jesús quiere que tú tengas una vida de alegría. Jesús quiere que tú tengas felicidad. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿O qué puedes hacer tú? ¿Será que debes de obedecer así como obedecieron a Jesús los que llenaron los cántaros de agua? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y nos damos cuenta una tercera cosa que podemos aprender de esta historia es acerca de quién es Jesús. Es que podemos ver que los milagros de Jesús no solamente satisfacen una necesidad momentánea, sino que cada uno de ellos nos enseña un aspecto de la persona de Dios. Nos enseña un aspecto de la persona de Dios. Y lo que leímos anteriormente en el versículo 9 a 10, ¿cuánto tiempo tomó Jesús para convertir el agua en vino? Un instante. En un instante lo hizo el Señor. No le tomó el tipo de vino, ¿qué tipo de vino era común o de los buenos? Era de los buenos. ¿Cuánto tiempo se necesitaba para hacer un buen vino? Muchísimos años. Si usted ha llegado a algún viñedo alguna vez, a algún lugar de esos donde hacen vino, se da cuenta que el mejor vino toma muchísimos años. Y el maestre Sala dice, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Me están dando el mejor vino ahora que ya todos estos están alegres y medio ya mareados. Me dan el mejor vino cuando me tendrían que haber dado el mejor vino al principio. Entonces nos damos cuenta ahí de quién es Jesús realmente. De hecho, no sé si algunos de ustedes saben, pero en algunos lugares se hace la chicha y dicen que la chicha se necesitan unos 3 días para hacer, unos 3 días para hacerlo, ¿no? Y para hacer el buen vino se necesita más tiempo. Y entre mejor el vino, más tiempo entre mejores es más tiempo el que tiene que tomar. Así que aquí Jesús dio evidencia de que Él tiene poder sobre la creación. Sí, mostró poder sobre la creación. Jesús es más que un hombre. Él tiene poder para hacer algo de la nada. Es el creador.
y puede modificar los elementos de la naturaleza. Entonces, cuando tú lees esto que te estoy diciendo yo, lo que está en la porción que está con letras verdes, te puedes dar cuenta de una cosa bien importante, que tú le puedes hacer ver a la persona con este milagro. Jesús no solamente se preocupa por tu felicidad, por las cosas físicas que necesitas, Jesús se preocupa también por tu área espiritual, quiere tu felicidad, tu alegría, pero Jesús tiene el poder para hacer algo de la nada. Jesús es el creador y Jesús puede modificar los elementos de la naturaleza a tu favor. La pregunta es si tú crees en Jesús. Y esa es una forma en que usted puede ayudarle a la persona a ver el evangelio a través de la primera señal o el primer milagro que podemos ver aquí de Jesús. Y hay una cuarta cosa que podemos aprender de esta historia. Y quiero que a esto sí le ponga mucha atención porque en cada uno de los de las señales o milagros vamos a ver qué es la fe, qué es realmente la fe. En el versículo 11 dice, ¿cuál fue la reacción de los discípulos de Jesús? En el versículo 11 de este pasaje que acabamos de ver anteriormente, donde él convierte el agua en vino, ¿cuál fue la reacción? Fue que creyeron. Dice que creyeron. O sea que este milagro que hizo, los discípulos desarrollaron más su fe en Jesús. Aunque ellos ya tenían fe en Jesús, este milagro amplió su entendimiento de quién era Jesús y consecuentemente aumentó su fe en él. Definitivamente aumentó su fe en él. Los discípulos, dice ahí, vieron y ¿qué hicieron? Y creyeron. Entonces, cuando usted le muestre este milagro a las personas, de alguna forma las personas pueden ver el milagro en las escrituras y creer también. Ahora, la pregunta de esto ¿es esta la fe profunda que Jesús está buscando? ¿Es esta la fe profunda? ¿Qué me pueden decir ustedes antes de ver el versículo de Juan 29:29? ¿Es esta la fe que Jesús está buscando? ¿Como la de los discípulos que vieron y creyeron? ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? Adelante. No terminamos la clase hoy, por lo visto, ¿eh? No se preocupen, yo edito esto y no sale toda esta pausa en el video. Bueno, yo creo que Gracias, hermana. Dios quiere ese tipo de fe, pero también sabe que esto es poco a poco. Entonces, el ver los milagros, vemos trabajar a Dios, sabiendo que ellos no pueden entender todavía que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero es un Claro, proceso, es un claro. proceso, Ahora, en este milagro, note una cosa, que en este milagro, ¿por qué creyeron los discípulos? porque lo conocían. Sí, pero ¿qué dice ahí el versículo? Dice que vieron y creyeron, ¿verdad? O sea, ¿por qué creyeron? Creyeron porque vieron. Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿ese es el tipo de fe que Dios realmente quiere de nosotros? Ver y creer. Sí. Pero no No, necesariamente ver, ahorita nosotros no vemos. no necesariamente, ¿verdad? No. No necesariamente, pero puede mostrarle a la gente, o sea, estamos encaminándonos en las 7 señales hacia la fe que Dios realmente quiere. Sí me doy a entender, hermanos. Estamos encaminándonos hacia la fe que Dios quiere. De hecho, gracias, hermana Erika, por su participación. En Juan 29:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás. ¿Se acuerdan cuando Tomás pidió prueba? Para que su fe creciera, Tomás pidió prueba. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y dice, dichosos o bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, la fe que vemos aquí en este milagro de los discípulos es una fe como consecuencia de o como resultado de que ellos vieron. Al hacer este milagro, Jesús demostró su poder sobre el mundo físico. Él puede hacer lo que él desea.
Y es que muchos en este mundo buscan felicidad a su manera. Y esto es lo que usted puede conversar con la persona a la que usted está aconsejando si no es creyente. Muchos buscan la felicidad a su manera. Quizás usted está buscando la felicidad a su manera, le puede usted exponer a la persona. Sin embargo, solamente Jesús tiene el poder para dar la verdadera felicidad. Esta felicidad viene solamente cuando entramos en una relación íntima con Jesús. Y es ahí cuando usted ya tiene pensando usted a la persona y usted le puede hacer la pregunta, ¿te gustaría tener esa felicidad que solo Jesús te puede dar? Las cosas materiales de las que estás necesitado, Jesús se preocupa por ellas, pero no es lo principal. Tu felicidad, tu alegría es importante, pero no es lo principal. Lo principal es que sepas que Jesús tiene el poder, así como transformó el agua en vino. Jesús tiene el poder para transformar las situaciones difíciles tuyas en cosas positivas en tu vida, para que tú puedas tener una vida íntima y caminar íntimamente con Dios. Si ven ustedes cómo este milagro, esta señal, la primera señal, se puede usar para evangelizar a una persona. ¿Sí? En cuanto a la primera señal, ¿hay alguna pregunta? Vamos a ver. ¿Ninguna pregunta en cuanto a la primera señal, hermanos? Con confianza, por Pastor, favor. Sí, pastor, buenas adelante. noches. Buenas noches, Ah, hermano. yo sí tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo, no sé cómo formularla, pero cómo hacerle cuando una persona ya conoció de la palabra de Dios, conoce de la palabra de Dios, pero ahorita ella o él, la persona está en un momento que no quiere saber de Dios porque se siente muy cómodo o muy a gusto en las cosas del mundo? Claro. Y uno trata de que regrese, de aconsejarle, de ver de qué manera. Sacan muchas excusas. Entonces, ¿cómo ayudarles a esas personas para que vuelvan otra vez al camino de Dios? Yo tengo una amiga y ella me dice que para ella es muy difícil regresar porque ya conoce y le ha gustado más las cosas del mundo. Ajá. Conoce de las cosas de Dios, pero ahorita dice que está en el mundo y le ha agradado mucho eso. ¿Cómo ayudarle a ese tipo de personas? Ok. Aquí viene una respuesta que tal vez no es tan, ¿cómo podría decir? No es quizás lo que a veces uno diría, esa es la palabra mágica, ¿no? Porque si usted va a ayudar a una persona, ¿cuál es el primer paso que tiene que suceder ahí? ¿Qué es lo primero que tiene que suceder para que usted pueda ayudar a la persona? ¿Se recuerdan? Sí, hermana Judith. Pues sí, lo primero que se tiene que hacer es la persona tiene que buscar ayuda, la persona tiene que querer hacer algo. La persona, el primer paso, la persona tiene que buscar ayuda. La persona tiene que querer. Entonces, cuando hay una persona que nosotros conocemos que no ha venido a consejería con nosotros, es porque no tiene una necesidad según esa persona. Nosotros sabemos que sí tiene una necesidad espiritual y es grande. Pero mientras esa persona no reconozca la necesidad, mientras esa persona no venga y busque y reconozca que tiene un problema, no se le puede ayudar. Entonces, Dios lo que hace es que Dios crea situaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta amiga suya, tal vez ha conocido del Señor, pero en ese caso, ella tendría que venir y decirle, hermana Ceci o Ceci, como le diga ella a usted, se refiere a usted y decirle, hermana, yo tengo este problema. Estoy teniendo este problema, no estoy teniendo trabajo seguro, me siento muy infeliz.
Entonces ya la persona viene y le expresa su necesidad. Al expresarle a la persona su necesidad, entonces usted puede decir cuál de estas señales se aplica a esta necesidad. Por ejemplo, si puedo usar la señal que acabamos de ver ahorita de convertir el agua en vino. Yo comenzaría diciéndole a esa persona, ¿sabía usted lo importante que Dios se preocupa por su felicidad? Usted me dice que se siente infeliz, usted se siente frustrada, pero Jesús se preocupa por su felicidad. En una ocasión, Jesucristo estaba en una boda y cuando Jesucristo estaba en esa boda, hubo un problema. Se acabó el vino. Y Jesucristo se preocupaba porque quería que la gente estuviera alegre. Él fue invitado y fue con sus discípulos. Y entonces ahí usted abre el camino a comenzar a conversar sobre la primera señal. Pero la persona tiene que querer. La persona tiene que querer. En la vida, aquí hay algo clave también, hermana Ceci. Nadie tiene una vida perfecta, ¿verdad? Nadie. Algún problema tiene que tener esta muchacha. Algún problema tiene que tener, alguna situación tiene que tener en la vida y una de estas 7 señales se van a prestar para ese problema. Una de ellas se va a aplicar. Es imposible que se escapen, porque aquí Jesús está hablando del agua en vino. Entonces podemos aplicarlo. Por eso tenemos que, después de que yo les enseñe esto, obviamente ustedes van a tener acceso a este video y ustedes lo pueden repasar, ustedes pueden estudiar la señal, ustedes pueden ver qué cosas ustedes pueden usar. O sea, ustedes tienen que trabajar, hacer su tarea para ver de qué forma ustedes lo pueden aplicar, similar a como yo lo estaba haciendo ahorita. Ahora, mientras la persona no quiera, es imposible poder ayudar a la persona. Es como el alcohólico. Mientras el alcohólico no reconoce que tiene un problema de alcoholismo, no se le puede ayudar a desalcoholizarse. Mientras el drogadicto no reconoce que es adicto a las drogas, no se le puede ayudar a limpiarse. Entonces, de esa forma es cuando usted se da cuenta que el Espíritu Santo está moviendo a una persona a buscar ayuda. Y es ahí cuando nosotros los cristianos tenemos que estar listos. Y si vamos a ser los consejeros de esa persona, estar listo para decirle, mira, esto pasó en una ocasión cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra. Ah, no quiero que me hables de Dios. Bueno, mira, está bien, si quieres te escucho. Y quizás va a tomar tiempo en que esa persona quiera realmente hablar de Jesucristo, ¿no? Pero no sé si eso le ayuda un poco a su respuesta, sí. Sí, pastor, sí me ha ayudado mucho y sé que la persona tiene que buscar la ayuda cuando lo está necesitando, pero cuando uno está viendo que esa persona Sí, se está hundiendo cada día más, sí. ve uno cómo se está llevando a sus, A en otros, este a caso, otros se los está llevando de paso, ¿no? de paso, exactamente. Entonces, es algo Es, desesperante y a es veces yo triste. por lo menos yo me desespero y yo quisiera ayudarla y a veces ya no encuentro la manera de cómo hacerlo. ¿Sabe qué? Eh, Sin embargo, es triste y es duro. Por eso dije, quizás no es la respuesta que uno quisiera oír, ¿verdad? Pero es la verdad. Mientras la persona no quiera, no se le puede ayudar a la persona. Tiene que la persona querer. Por eso un consejero nunca ofrece la consejería. Un consejero espera que la persona venga y lo busque a uno para consejería, ¿no? Es diferente cuando hay una relación y hay una amistad, entonces ahí es donde uno puede aprovechar también a meter el evangelio a través de estas señales. Muy bien. ¿Alguna pregunta más en cuanto a la primera señal? Muchas gracias, hermana Ceci, gracias, hermanas, por su participación. Vamos a ver la segunda señal con ya se nos fue el tiempo. Yo pensé que íbamos a lograr ver 2 señales y la segunda señal se nos fue el tiempo, son casi a las 9 de la noche. La verdad no pensé que íbamos a tomar tanto tiempo en una sola señal, pero la segunda señal, por ejemplo,
Se va a tratar de cuando Jesús restaura a una familia. Es otra cosa preciosa. Muchas de las consejerías que vamos a tener nosotros van a tener que ver con qué? Van a tener que ver con familias, con familias. Y podemos mostrar cómo Jesús restaura a una familia, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra eso? El texto bíblico es la segunda señal o el segundo milagro, es Juan capítulo 4, versículo 43 al 54. 2 días después, salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino de Galilea, los galileos le recibieron, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Está hablando de la señal anterior o el milagro anterior. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, Jesús les está diciendo, tienen ustedes que ver señales, hablando de las señales, ¿verdad? Y después le dice, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Noten ustedes que en cada señal va a decir: esta es la primera señal, esta es la segunda señal, esta es la tercera señal. Hay un propósito específico de estas señales. En la primera, la podemos usar para mostrarle a una persona lo importante que Dios quiere que esa persona pueda tener felicidad, que Jesús se preocupa físicamente, espiritualmente por ellos. Aquí, allá podemos ver algo individual y aquí podemos ver lo que es una familia. ¿Qué podemos aprender de esta historia? De esta historia podemos aprender que Jesús se ocupa de nuestras necesidades físicas, igualmente que la anterior. En el verso 47, ¿el hijo de este oficial estaba a punto de morir? Claro que sí, estaba a punto de morir. La muerte de un miembro de la familia es un golpe muy fuerte que la gente tiene. De hecho, mucha gente viene a consejería porque quizás perdieron un familiar. Y la muerte es un golpe fuerte que una familia puede tener. Le toma tiempo a la familia recuperarse. De hecho, muchas veces después de una muerte en la familia no vuelve a ser la misma. Entonces vemos la necesidad física suplida en esta ocasión. Es una sanación o curación, pero es una segunda señal, dice ahí, es un milagro. Era una segunda señal que Juan se asegura que Juan la pone ahí en sus escritos como esa segunda señal importante que Jesús hizo. También podemos aprender de esta historia que Jesús, al igual que la primera, se ocupa de la necesidad espiritual. Por solucionar este problema temporal, Jesús demostró su deseo de satisfacer una necesidad más profunda y eterna. Tarde o temprano, los miembros de la familia de uno se nos van. Tarde o temprano, la gente muere y se van para formar nuevas familias a veces
y también se van porque se mueren, se van porque van a formar nuevas familias y por otros motivos también. Jesús quiere que formes parte de una familia mucho más grande y una familia eterna. Entonces, a la persona se le puede mostrar, sí, tú tienes tu familia, pero Dios aquí demuestra que Dios se preocupa por las familias. Y tú puedes venir a formar parte de una familia más grande, que es la familia de Dios. También podemos aprender de esta historia quién es Jesús. Los milagros de Jesús no solamente satisfacen una necesidad momentánea, sino que cada uno de ellos nos enseñan un aspecto de la persona, de quién es Jesús, de quién es verdaderamente Jesús, ¿verdad? Nos damos cuenta ahí en el versículo 46, ¿dónde dónde estaban Jesús y el hijo enfermo del oficial? ¿Alguien puede ver ahí en el versículo 46 dónde estaba Jesús y el hijo del oficial? El hijo del oficial, nos decía ahí, ¿estaba dónde? No se recuerdan, ¿verdad? Los voy a hacer que abran sus Biblias la próxima vez, ¿eh? Los voy a hacer que abran sus Biblias para que puedan ver. Se los voy a poner para que vean En su dónde casa. estaban. Vean el versículo 46, ¿dónde estaba Jesús? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial, o sea que Jesús venía de Caná de Galilea y el oficial venía de Capernaum. Venía de Capernaum, ¿verdad? Eso quiere decir que ¿dónde estaba entonces en este caso Jesús? No, lo que podemos ver es que Jesús estaba en Caná de Galilea y el hijo del funcionario en Capernaum. Ahora, cuando Jesús sanó a este niño, él no se encontraba cerca de Jesús. Entre Caná y Capernaum hay una distancia de 25 kilómetros. Jesús siendo Dios mismo, y aquí eso es importante, nosotros le podemos ayudar a una persona a entender que Jesús siendo Dios mismo no está limitado por la distancia. Dios no está lejos de nosotros y puede socorrernos en cualquier momento. Entonces, eso nosotros lo podemos usar para poder compartir el mensaje de salvación con una persona a la que estamos aconsejando. Y recuérdense, antes de que toquemos cualquier tema delicado, como temas de abuso físico, sexual y todo eso, yo quiero que entendamos cómo podemos tratar con un no creyente. Quiero que empecemos de abajo y edifiquemos. ¿Cómo tratamos con un no creyente? Ya después, ¿cómo tratamos con los creyentes? Pero aquí dice, que básicamente Jesús estaba a 25 kilómetros de este niño, ¿no? Y podemos aprender qué es la fe. Este milagro estimuló una fe más profunda en el oficial. Noten ustedes que en esta historia podemos ver tres tipos de fe. En esta historia podemos ver en el versículo 48 una fe nivel 1. O sea, podemos ver una fe superficial, ¿verdad? Porque allá había una fe superficial en el versículo 48. Había una fe superficial. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué otro tipo de fe habrá? ¿Quién me quiere compartir? Adelante, si alguien quiere compartir. El tipo de fe nivel 1, la fe superficial, es el resultado de ver. Por eso en el versículo 48 le dijo, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esa es la fe nivel 1, donde la gente dice, es que yo quiero ver para creer. ¿Ok? Esa no es la fe que Dios busca. Verso 50. En el verso 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esa es una fe nivel 2. La primera fe nivel 1 es que hay que ver para creer. La fe nivel 2
Es una fe que confía en las palabras de Jesús. Y ahí Jesús le dijo, vete, tu hijo ya sanó. Y él se fue. O sea, él le creyó a Jesús. Estas son las personas que están movidas por las promesas de Jesús. Hay personas que son movidas superficialmente. Hay personas que son movidas por las promesas de Jesús. Y en el versículo 51 al 53 vemos una fe nivel 3. ¿Cuál es la fe nivel 3? Esta es la fe que realmente Jesús está buscando. Una fe en la persona directamente de Jesús. Vean ustedes verso 51 al verso 53. Cuando ya él descendía, dice, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Vean el verso 53, fe nivel 3. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. O sea, fe nivel 3 es que se convirtió realmente él. Se convirtieron a Cristo. En la fe nivel 1, él solo tenía una creencia superficial. En la nivel 2, ya él confió en las palabras de Jesús. Él quería ver primero para creer. En el nivel 2, él confía en las palabras de Jesús. Ya es un nivel más. En el nivel 3, se convierte, se entrega a Jesús. Se entrega a Jesús con toda su casa, con toda su familia. Y esta es la fe, mis hermanos y hermanas, que Dios está buscando en la gente. O sea, esa es la fe que nosotros tenemos que desear que la gente demuestre. Es fe directamente en Jesús. No en la superficialidad de lo que hemos oído de Jesús. No en solamente confiar en las palabras así, nada más vagamente, pero más bien en entregarnos a Jesús. En el primer estudio, o sea, en la primera señal, vimos que los discípulos vieron y creyeron. En este estudio, o en esta segunda señal, aprendemos que esta no es la fe que Jesús está buscando. Jesús no está buscando la fe de ver para creer. Jesús está buscando la fe que pueda ser una fe establecida en Él. Una fe que confíe en Él. Y aquí es donde nosotros le podemos preguntar a la persona que viene a nosotros con una necesidad, con un problema, ¿qué tipo de fe tiene usted? ¿Usted tiene una fe superficial y viene a Jesús para ver qué Jesús le ofrece? ¿Saben ustedes que mucha gente busca a Dios solamente por lo que Dios les puede dar, verdad? Esa es una fe superficial. Pero luego está la fe en oír la palabra y decir, ok, creo en eso, pero todavía no actúa la persona. ¿Qué tipo de fe tiene usted? Cuando Jesús hizo este milagro o esta segunda señal, Él restauró una vida física. Lo más importante es que Él puede restaurar también la vida espiritual por medio de una relación íntima con Dios, de una relación de intimidad con Él. Entonces, esta es una segunda señal que usted le puede mostrar a una persona, cómo Jesús se preocupó por lo físico, se preocupó por el bienestar del niño, cómo Jesús se preocupó por la parte espiritual, de que este hombre realmente tuviera fe. Cómo Jesús se preocupó por cada una de las cosas, por mostrarles que Él era Dios, al que no era limitado por la distancia. Y cómo Jesús se preocupó porque él, la persona, entendiera qué es la fe. Que la fe nivel 1 no es la que busca a Dios, aquella fe que solo lo buscan por conveniencia. Que tampoco la fe nivel 2 es la que busca a Dios, que es solamente aquella palabra, aquella fe que es motivada por las palabras, pero no hace lo que debe de hacer, solamente cree porque le conviene creer. La fe que Dios busca, que Jesús busca, es la nivel 3. Cree, escucha, cree, pero actúa. En otras palabras, entrégate al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús muestra en este milagro que Él restauró una vida. Pero así como Jesús restauró esa vida,
Jesús puede restaurar también tu vida. Jesús tiene el poder para restaurarte a ti. Jesús tiene el poder para restaurar a tu familia. Restauró una vida y restauró una familia. Le dio esperanza a esta familia. Sí me doy a entender cómo podemos compartir el evangelio con estas primeras dos señales. Habiendo dicho esto, vamos a dejar aquí por concluida la clase el día de hoy y vamos a esperar en Dios que podamos ir aprendiendo cada día más. Ahora quiero ver, ¿hay alguna pregunta en cuanto a la segunda señal? Adelante con las preguntas. Si no, vamos a dar esto por terminado. Muy bien. ¿Alguna opinión? ¿Alguien quisiera opinar algo aparte? Si no hay preguntas, ¿alguna opinión? ¿O alguna observación que hayan hecho de algo que impacte sus corazones? ¿Alguna vez habían escuchado, aparte de las veces que yo lo he mencionado, de las 7 señales? ¿Alguna vez se habían dado cuenta que estas 7 señales fueron dadas en el libro de Juan solamente, específicamente para que la gente sea evangelizada? Mucha gente nunca lo ha visto de esa forma, pero es claro, dice ahí que fueron dadas para que creyeran en Jesús. Muy bien, ¿alguien quiere aportar algo? Sí, pastor. Sí, adelante, hermana Cecilia. De hecho, cuando uno se convierte a Cristo o va a los pies de Cristo, lo primero que le recomiendan a uno es leer el libro de Juan. Sí. Es estudiarlo, analizarlo, y es porque conocemos ahí más a fondo quién es Jesús. Uh-huh. Sí. Es ahora, mi aportación. pregunta, Entonces, es por algo que nos lo recomiendan, porque claro, sabemos que viene ahí todo lo de la vida de Jesús y lo que él hizo. Sí. Ahora, la pregunta mía específicamente no es esa, porque eso nosotros lo hacemos también en la iglesia. Mi pregunta es más bien, si en algún momento ustedes sabían que el propósito específico de Juan se encuentra en Juan 20, 30 y 31, donde dice que estas señales que ustedes encuentran en el libro de Juan específicamente fueron dadas con el propósito de que la gente pudieran ver quién es Dios, quién es el Hijo de Dios. O sea, hay algo específico. Muchas iglesias nos recomiendan a nosotros que le recomendemos a los nuevos creyentes que lean el libro de Juan o cuando se recién convierten. Pero la mayoría, yo jamás he escuchado en una iglesia que digan, esta es la razón por la que lo van a hacer. Este es el propósito del libro de Juan. No, ahora ustedes ya saben cuál es el propósito que tienen esos 7 milagros que Juan escribió. El propósito se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Estas señales o milagros fueron hechos para que la gente puedan creer en Jesucristo como el Cristo, como Dios, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Entonces, si usted le da consejería a una persona no creyente, comience a trabajar con esa persona desde la necesidad de la persona a través de estas señales. A través de estas señales. ¿Sí me doy a entender ahora? Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Podemos ver 2 o 3 señales más de estas? ¿O las podemos ver las 7? Y podemos hacerlo la próxima semana. Vamos a tener que ir un poquito más rápido. Lo único que quiero saber yo, hay 2 opciones que tenemos. La opción número 1 es que hagamos 2 señales más de estas, o una semana más, o dediquemos 1 o 2 semanas más a las señales, que ustedes las puedan aprender bien, o creen ustedes que con lo que vimos ahorita, ustedes lo pueden hacer ya solos. Es una pregunta sencilla. A eso tampoco van a contestarme, ¿verdad? Yo sí le entendí, pastor, porque el folleto que usted nos dio está
bien explicable. Yo pienso que lo podemos leer en nuestras casas. Tal vez no podemos contestar todas las preguntas que están ahí como debe de ser, pero yo pienso para mí, son 3 niveles de fe, yo pienso, ¿no? Entonces, no importa cuántos ejemplos o eso demos, porque nosotros también tenemos testimonio de las cosas que Dios ha hecho, de la fe que nosotros tenemos en Dios que también podemos compartir. Sí. Ahora, en cuanto a las otras 5 señales, ¿ustedes creen que ustedes solos lo pueden ya desarrollar teniendo este ejemplo de estas 2? Esa es mi pregunta. ¿O prefieren que hagamos todas las 7 señales juntos? Hermano Miguel, ¿qué iba a decir? No le quitó el enmudecimiento. Ahí está. Vamos a ver. Oh, sí, hermano, Dios le bendiga. Sí, amén. Oh, sí. Bueno, yo sí le pediría que nos pudiera dar las 7 señales, hermano, para quedar muy, Para que queden más claras. más claro y conforme a lo que ha explicado, hermano, pues sí, hemos tenido algunas dificultades en cuestión de los últimos tiempos de que el llamamiento no es muy eficaz el que pues hacen y por eso se mira que ahorita vemos un proceso para la salvación, hermano. Sí, la verdad de las cosas que muchas veces por eso no evangelizamos, porque no sabemos cómo. No sabemos a veces cómo empezar. O lo hemos visto de otra forma, donde no lo hemos visto en un proceso, como dice el hermano Miguel. Ahora ustedes lo están viendo en un proceso. Y por ejemplo, si ven en cada señal, ustedes van a decir, wow, o sea, estas 7 señales fueron dadas con este propósito, de que la gente se convierta. Entonces, ahora que veo cada señal, ya puedo entender cómo la puedo aplicar al evangelismo en la vida de cada una de estas personas. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta más o alguien más quiere sugerir algo? Porque tenemos 1 y 1, entonces la decisión la voy a tomar yo al final, ¿verdad? La decisión la tomaré yo porque estamos 1 y 1. ¿Nadie más quiere añadir? Sí, pastor, yo también estoy de acuerdo con el hermano Miguel. A mí sí me gustaría que las veamos paso a pasito y irlas analizando poco a poco. Yo creo que así con usted y todas las opiniones que a veces se dan aquí entre los hermanos podemos aprender un poquito más. Muy bien, muy bien. Con todo gusto lo hacemos. Hermana Sandra arriba también está diciendo ya ratos que también ella. Yo también estoy de acuerdo, hermano, que por favor nos siga guiando más con las que faltan, porque así vamos aprendiendo más. Yo especialmente porque casi no sé mucho, a mí me gustaría, por favor, que sigamos. Muy bien. Y no se me desespere, Claro. que vamos a tocar los otros temas también. Este es el tema de cuando usted está aconsejando a una persona no cristiana. Vamos a tocar los temas de cómo dar consejería a la gente cristiana que viene con problemas grandes. O sea, vamos a llegar a eso. Pero, ¿saben ustedes que yo creo que es demasiado importante que todos ustedes puedan ver desde el punto de vista del libro de Juan cómo evangelizar? Es bien importante. Así de que, muy bien, vamos a dar por concluida aquí la clase. La semana pasada no les envié tarea, así que están sanos y salvos de la tarea de la semana pasada. Mañana sí les voy a enviar tarea, así que revisen sus correos electrónicos, pero también revisen sus correos electrónicos para las donaciones del instituto, así que que no se les quede nada más así la cosa. Revisen todo lo necesario. Vamos a hacer una oración en este momento y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por su tiempo. Damos gracias a Dios. No vi al pastor Rigoberto Puerto hoy, así que vamos a estar orando por él porque normalmente está siempre sintonizado en la clase. Y vamos a dar gracias a Dios por cada uno de los hermanos. No se olviden, hermanos, en Ensenada, que el jueves 3 estaré en Ensenada, el jueves 3, para impartir la clase de forma
de forma personal. Les invito a que inviten a personas, vamos a mantener distancia, pero inviten a alguna persona que tenga el deseo de estudiar, de conocer más del Señor. Es totalmente gratuito que lleguen ahí a donde vamos a estar. Así de que vamos a coordinar las demás cosas, los detalles con tiempo. Pero el 3 de diciembre estaremos ahí, si Dios lo permite. Pido sus oraciones siempre por todo esto, pido sus oraciones por Honduras, pido sus oraciones por la parte norte también de Nicaragua, que fue afectada, algunas partes del Salvador, no mucho, pero siempre algo fue tocado. Guatemala también fue en algunas partes tocada por el huracán, pero lo fuerte, creo que el centro fuerte ha sido la costa norte de Honduras y ha sido una cosa devastadora. Quiero decirles que el día de ayer vi un video donde el presidente de El Salvador envió, creo que fueron 60 camiones con alimento para el pueblo hondureño. Y quiero decirles de que tocó tanto mi corazón eso que, créanse o no, lloré. Porque de un país más pequeño, Estados Unidos anda tan preocupado por la política mientras la gente se muere de hambre por allá. En el huracán que hubo anteriormente en Honduras, que era el huracán Mitch, tal vez los hermanos mexicanos no saben esto, pero para que sepan, los que entraron al Mitch a limpieza de toda la ciudad capital, que fue tan afectada, fueron los Topos de México. Fueron los Topos, y los Topos hicieron una promesa que no se iban de Honduras hasta dejar limpio el país, hasta dejar limpia la ciudad, la capital. Y hoy El Salvador ha hecho lo mismo. Así que quiero decirles de que doy gracias a Dios por nuestra gente latina, que en nuestras necesidades y limitaciones nos unimos. Y les pido a ustedes, por lo tanto, que se unan en oración por mí, porque duele ver a nuestro país así. Duele ver que la gente ya ni se preocupan por la máscara, porque de nada les sirve dar máscara con tanta contaminación que va a haber después de este huracán. Así de que vamos a orar por esa gente que están necesitadas y dar gracias a Dios en esta noche. Mañana recibirán la tarea. A ver, Shannon, ¿tenías una pregunta? Sí, que si podemos orar por mi tío también, que ya está en Nicaragua para servir a la gente que está afectado con el grupo ministerio que se llama Way of the Cross. Ok. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por todo esto que estamos aprendiendo, Señor, tu palabra, las señales. Hay tanta riqueza en tu palabra, Señor, que muchas veces nunca nos hemos puesto a pensar o no nos hemos dado cuenta. Tu palabra es tan profunda, tan extensa, tan preciosa, que nos abre el entendimiento. En este momento, Señor, queremos venir delante de ti a darte gracias por el instituto y cada estudiante. Pero también, Señor, te queremos dar gracias por el cuidado que has tenido con la gente, con los damnificados en Centroamérica y México. Algunas partes que han sucedido ahí también al sur de México, Señor, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Y te quiero pedir, Señor, de que tú puedas fortalecer la vida de esas familias que han sido afectadas, que han perdido seres queridos. Señor, a la misma vez te pido por los misioneros que andan allá, Señor. Tanto los que fueron a Nicaragua como los que están en Honduras, que van a estar ayudando, Señor. Te pido por cada uno de aquellos que van en camino a ayudar, Señor, a poner un granito de arena, Señor, en ese problema tan grande que se ha desarrollado. Te pido, Padre, que sea tu mano poderosa, que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que cuide y el que bendiga a cada persona. Gracias por el pastor Edgardo Serrano, que está allá en Honduras, llevando a cabo su obra, Señor, en la iglesia que tú lo has puesto como pastor en Honduras. Y te pido también, Señor, por el pastor Melvin Romero, que también nos está ayudando a repartir la ayuda que hemos colectado aquí en Estados Unidos y en otras partes, para poder, Señor, ser de bendición a las familias. Gracias, Señor, por nuestras vidas, por nuestras familias, por tu provisión en la vida
de cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias te damos, Señor, y pedimos tu cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Qué precioso fue haber compartido hoy con ustedes. Y quiero decirles una cosa. Al final de cada jueves termino quemado. Después de 2 horas y media me siento cansado, pero cansado físicamente, pero alegre en el corazón de haber compartido con todos ustedes. Les quiero mucho en el amor del Señor. Oren por mí. Estoy tomando un tiempo para orar esta semana, así que estoy tomando tiempo de oración y quiero que el Señor nos vaya guiando en todas las cosas que hay que hacer. Mucho ministerio, la iglesia el domingo nos llovió en medio del servicio. Si ustedes nos vieron que solo prediqué 15 minutos. Fue el sermón más rápido del oeste. Así de que lo demás, el Señor nos irá dando la oportunidad, pero que este domingo parece que el clima va a estar mejor. Y les mando un abrazo. Les deseo que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. En Guatemala, en Nicaragua, en México, en Carolina del Norte, donde quiera que esté, en Lancaster, Valle de San Fernando, en Canoga Park. Cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga. A Tijuana, a San Diego. Así de que Dios bendiga. Y a los que andan en carro todavía, que por ahí andaba el hermano Adolfo, no sé dónde está todavía, como viaja mucho. Ahí está arriba. Allá está, y siempre tiene que parar por ahí, ¿verdad? A ver la clase. Así que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Les amamos en el amor del Señor. Cualquier pregunta, y no olviden, por favor, de ponerse al día en sus tareas y todo lo demás del instituto. Mañana sí van a recibir tarea. No crean que esta vez no les va a quedar esta semana. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches.